Buenas noches. Bueno, vamos a tomar nuestra sesión de estudio de la carta de Pedro que hemos estado estudiando y gracias a Dios ya vamos avanzando. Hoy comenzamos el capítulo 3. Vamos a estudiar hoy Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y bueno, aprovecho a recordarles que el viernes, este viernes próximo, los versículos 8 en adelante, nuestro hermano Carlos Astorga, pastor de ebook Monterrey, compartirá esta sección. Así que bueno, vamos a ver lo que el Señor nos muestra en estos versículos del 1 al 7. Y bueno, no es un tema sencillo, sobre todo para las mujeres, que tiene que ver con el aspecto de la sumisión. Y a lo mejor aquí es donde los hombres aplauden un poquito, ¿verdad? Pero también en el versículo 7 habla un poco también de la sumisión del hombre, pero vamos a entender esto un poco más. Vamos a leer versículos 1 al 7, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, para atender a tu palabra. Sé tú con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, como cada vez que aprendemos o abrimos tu escritura, Señor, que nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, que alejes todo pensamiento que estorbe, Señor, que nos inquiete, que impida que podamos, Señor, gozarnos en tu palabra y estar atentos a ella para escuchar lo que tú quieres mostrarnos hoy. Gracias, sé tú con nosotros, Señor, glorifícate en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, en estos versículos, en el contexto, la palabra sí mismo es la que conecta con lo que Pedro ha estado diciendo en los capítulos anteriores acerca de la sumisión. Recuerdan que los versículos anteriores está hablando acerca de la importancia de la sumisión a las autoridades civiles, a la sumisión en el área del trabajo, de los siervos con sus amos o de los empleados con sus patrones. En ese contexto está hablando de la importancia de la sumisión como una forma de dar testimonio, como de manifestar que somos los creyentes o que son los creyentes diferentes al mundo, que se deben conducir de una forma diferente a la que el mundo se conduce. De esta manera darían testimonio que son pueblo de Dios, no solo con sus palabras, sino con sus vidas. Y entonces el asimismo del versículo 3.1
conecta que de esa manera les dice a las mujeres entonces, ustedes también, tocante a la sumisión, les digo a vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces aquí Pedro pone la sumisión en el contexto del matrimonio o de la familia, la forma como quiere que las hermanas y los hermanos se conduzcan en su vida familiar, en su vida matrimonial, para dar testimonio a los no creyentes. Y menciono a hermanas y hermanos porque en el versículo 1 al 6 se refiere a la sumisión de las hermanas, y en el versículo 7, por decirlo así, se refiere a la sumisión de los varones. Obviamente no una sumisión de los varones a las mujeres, como es el caso de la sumisión de las mujeres a la autoridad de los varones, que ahorita veremos, pero sí hay un tipo de, por decirlo así, sumisión que el varón o el esposo debe llevar a cabo, en el sentido de someterse a su deber de amor, llamémosle así, a su deber de amar a su esposa, sea creyente o no sea creyente. Bueno, pero en el versículo 1, entonces vemos que dice, les recuerda, dice, ustedes mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí entonces se está refiriendo a esposas cuyo esposo no era creyente, y les dice que la forma de evangelización más efectiva que ellas pueden tener es en el aspecto de su forma de vida, en específico de su sujeción a la autoridad de su esposo no creyente. Es una forma de evangelismo que Pedro les dice que no tomen a menos, ¿verdad? En este punto. Ahora, el aspecto de la sumisión es un tema, el aspecto de la sumisión de la mujer al esposo, puede ser un tema que algunos piensen como, obviamente la mayoría del mundo piensa, como pasado de moda. E incluso los creyentes, hablando de este tema, puede ser un tema también así como, especialmente para las hermanas, pues como a las mujeres creyentes, como pues difícil de aceptar por la cultura también en la que estamos viviendo. Pero decir de entrada que la sumisión es un concepto bíblico, es un mandato bíblico. El aspecto de la mujer que se sujete a la autoridad del marido es un principio bíblico que está a través de diferentes cartas en la palabra de Dios. No es una sugerencia a la mujer, es parte de los mandamientos que le da el Señor a la mujer. Ciertamente, el que la mujer se sujete al marido no habla de que la mujer sea inferior al marido en ningún aspecto. Las mujeres y los hombres son de igual valor ante Dios. Eso no queda duda en ningún momento. Pero cada uno de ellos, tanto el esposo como la esposa, cumplen un rol específico en el matrimonio. Dios los diseñó de diferentes maneras para que cumplan un rol específico, y cada uno desempeña ese rol para que el matrimonio funcione de una manera correcta. Así que parte del rol de la mujer tiene que ver con la sujeción, y cuando este diseño divino se mantiene o se respeta, el matrimonio, la familia camina de una manera correcta. Por ejemplo, vamos a ver Efesios capítulo 5. Hay unas cartas atrás de donde estamos, no pierdan Pedro. Efesios capítulo 5. Vamos a leer versículos 21 al 25. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí está de nuevo Pablo
enfatizando la sujeción de la mujer o la sumisión a sus maridos como al Señor Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos estos dos aspectos, la sujeción de la mujer a la autoridad del varón, así como la iglesia se sujeta a la autoridad de Cristo, y por otra parte el amor que el esposo debe dar a la esposa, un amor sacrificial, un amor que cuida, que protege, etcétera, que provee como el amor de Cristo a su iglesia, dice aquí Pablo. Nos saltamos al versículo 33 y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Creo que las dos partes esenciales que debe haber en el matrimonio, para que haya un orden en el matrimonio, tiene que ver con estos dos aspectos. Esas dos partes esenciales de orden en el matrimonio tienen que ver con la sujeción y tiene que ver con el amor. La sumisión por una parte de las mujeres y el amor por parte de los hombres. En este aspecto hay todo un libro incluso que se ha escrito sobre esto, que se llama un libro Amor y Respeto, que bueno, es un buen libro que trata de ejemplificar esta verdad esencial. Por una parte, que lo más importante para la mujer es saberse amada y sentirse amada por su esposo, y la parte más importante del esposo es sentirse respetado o que su mujer se sujete a su autoridad. Así que bueno, esto es un mandamiento del Señor, que cuando se obedece las cosas funcionan en el matrimonio de una manera correcta. Y bueno, alguien ha dicho que son tan esenciales que cualquier otra cosa que el matrimonio pueda decidir cómo organizarse o cómo funcionar son secundarias si se obedece este aspecto, en cuanto a que el hombre ame y cuide de su esposa y la esposa se mantenga en sujeción a la autoridad del marido. Y bueno, déjenme decirles al menos tres cosas que al menos se ven entre líneas en el versículo 1 y 2 de lo que no es la sumisión, para seguir en para poder seguir avanzando en estos versículos. ¿Qué no es la sumisión? Bueno, la sumisión no significa estar de acuerdo en todo lo que dice su esposo. Si observan, el versículo 1 está hablando de mujeres que tienen esposos que no son creyentes. Esto significa que ambos no tienen un punto de vista igual a Dios, o no ven a Dios de la misma manera. Estas mujeres, en el caso de las que está escribiendo aquí Pedro, son mujeres creyentes y que por lo tanto tienen un valor de Dios en sus corazones, valoran a Dios de una manera que sus esposos no. Entonces, sujeción o sumisión no significa que la mujer debe estar de acuerdo en todo lo que dice su esposo, porque eso significaría que la mujer creyente tendría que sujetarse a los conceptos que su esposo no creyente tiene acerca de Dios. Y bueno, esto en todas las áreas de la vida, en los demás aspectos, ciertamente sumisión no significa estar de acuerdo en todo lo que dice su esposo. Esto abre la puerta a que la esposa o la mujer puede decirle al esposo, sabes, con el respeto debido,
puede decir, sabes, esto me parece que lo que estás tratando de hacer no es correcto, o no glorifica a Dios, o es una decisión que afectará a la familia, te pido que reconsideres. Es decir, sumisión no significa guardar silencio como si los aspectos que el esposo estuviera diciendo fueran infalibles. El esposo no creyente como creyente somos hombres falibles, es decir, lo que hacemos no es muchas veces lo correcto. Así que bueno, sumisión no significa estar de acuerdo en todo lo que dice su esposo. Segundo, sumisión no significa que usted dejará de luchar para que su esposo conozca del Señor. Es que a veces la mujer puede tomar una actitud, o la esposa puede tomar una actitud de, bueno, yo acepto a mi esposo como es y así lo conocí, y así lo voy a respetar, y si eso es así, pues así casi moriremos. Lo que deja ver estos versículos es que la mujer debe estar luchando para que, obviamente la mujer creyente debe estar luchando porque su esposo incrédulo venga al conocimiento del Señor. Así que sumisión no significa que la esposa dejará de luchar para que su esposo conozca del Señor. Al contrario, usará la vida de sumisión como una estrategia principal de evangelismo para que su esposo venga al conocimiento del Señor. Tercero, sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la de Dios. Ciertamente, una mujer no podrá mantenerse bajo la autoridad de su esposo cuando su esposo la guíe a hacer algo pecaminoso o que vaya en contra de la voluntad de Dios. Tendrá que marcar con todo respeto, decirle con la suavidad y con las palabras correctas y en el momento correcto, tendrá que plantear y decir: esto que tú estás haciendo, no puedo acompañarte en ese sendero porque esto no es la voluntad de Dios, porque esto desagrada a Dios o va en contra de su voluntad. Así que sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Dios. Ciertamente la esposa es seguidora de Cristo antes que seguidora de su esposo. La esposa sirve a su Señor, es con mayúscula, Señor con mayúscula, antes que a su Señor con minúscula. Es decir, Dios está por encima, obviamente, de todo. Bueno, y entonces vemos, podemos sacar de tengo aquí una definición de sumisión de un autor, John Piper. Dice: la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Nuevamente dice: es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Es esta sumisión que anima al varón a tomar la iniciativa. Es esta sumisión que ayuda al esposo a que tome la responsabilidad. Estamos viviendo tiempos cada vez más donde es fácil que el hombre suelta la responsabilidad y que no toma la iniciativa en el liderazgo, pero también es cierto que la mujer motiva mucho a que esto se lleve a cabo. La mujer toma rápidamente la responsabilidad, toma la iniciativa con actitudes, con acciones que deshonran el liderazgo del esposo y que no motivan a que el esposo tome el liderazgo. Así que la sumisión bíblica es este llamado, como dice esta definición, a que la mujer fortalezca, anime, honre el liderazgo de su esposo, lo apoye para que él tome la iniciativa, la responsabilidad en todas las áreas
para que pueda ser la familia, el matrimonio, lo que Dios quiere. Es animar incluso en la pasividad que muchas veces los varones cada vez más va caracterizando, esa forma pasiva en la cual se conducen muchos varones y la mujer quiere que se lleven a cabo cosas y el hombre se mantiene sin actuar, pero no es el camino, no es que la mujer llegue y quite al varón y diga yo lo haré, y cosas semejantes a estas que solamente con el tiempo irán dañando más y más el matrimonio. Así que la mujer está llamada a promover, por decirlo así, el liderazgo de su esposo, aún de su esposo no creyente, para que cumpla los propósitos que Dios tiene. Y bueno, vemos en el versículo, dice, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Significa que la mujer se mantiene en tal pureza de vida y con tal reverencia a Dios, que es una forma en la cual manifiesta respeto no solo a Dios, sino a su esposo, en una condición de pureza en todos los aspectos en los que se conduce, de tal manera que evidencia que ama a su esposo y que ama a Dios de una forma reverente, es decir, no anda en acciones o en condiciones donde se malinterprete su pureza o su amor a su esposo, ni su amor a Dios, porque uno es el reflejo del otro. Entonces, esta conducta de pureza y respetuosa, de reverencia a Dios a través de lo que lo es hacia su esposo, eso debe caracterizar a las mujeres incluso que tienen esposos no creyentes. Luego dice versículo 3, vuestro atavío o vuestra imagen, la forma en la que externan su belleza, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí está diciendo que una forma como las mujeres debían de distinguirse en el mundo, era que en su matrimonio y claro en su vida debían de poner principal énfasis en su belleza interior más que en la exterior, en luchar por verse hermosas cada vez más en lo interior y no en lo exterior, que sea su principal como forma de vida o de poner énfasis en su forma exterior de vida, en su forma de cómo embellecerse exteriormente, no debía de ser la prioridad, sino la prioridad debía de ser buscar crecer en una belleza interior. No está diciendo obviamente que no está bien que las mujeres puedan vestirse con ropa fina o que tengan adornos o que puedan vestirse de una forma con peinados agradables. Dice, está bien que lo hagan, solo no pongan el énfasis en ese tipo de belleza exterior, sino busquen cultivar su belleza interior, el del corazón. Y dice, en el incorruptible ornato, es decir, la belleza exterior o lo exterior se va a desvanecer, se va a acabar, se ve afectado por el tiempo. En cambio, si ustedes cultivan la belleza interior, esa que no se ve afectada por el tiempo, que no se desvanecerá por ningún aspecto que pueda venir,
cómo se ve afectado la exterior, dice, oh, eso es de grande valor. Y dice, es esa belleza interior que no se desvanece, que tiene que ver con un espíritu que le llama ahí afable y apacible. Son otras palabras para decir como un espíritu de ternura y un espíritu sereno. Es decir, es este característica que Pedro llama a las mujeres, a que sea su verdadera belleza, que la gente pueda ver en ellos, no cómo son exteriormente, sino cómo son en su corazón, cómo son en su interior, y que esa belleza interior sea tan evidente a través de una ternura y de una serenidad. Está hablando aquí, sé que de aspectos no fáciles ante circunstancias eh, donde la mujer, para defender lo que quiere de su esposo o para hacer valer sus argumentos, usa de explosiones o de actitudes que no tienen que ver nada con un espíritu afable, que no tiene que ver nada con un espíritu apacible, sino que hay contienda que les caracteriza. Dice, esto no debe ser, que su espíritu no sea como esposas de un espíritu como caracteriza a las mujeres del mundo, donde luchan por querer establecer lo que ellas quieren, a la manera que lo quieren y en el tiempo que lo quieren, sino que su belleza se haga manifiesta a través de un espíritu de serenidad, de quietud, de ternura, de humildad, que también puede traducirse la palabra afable, con humildad, con ternura, que se conduzcan. Obviamente sé que para algunos temperamentos de mujeres puede ser esto todavía un costo de lograr más alto que para otras, pero es a lo que llama Pedro. Esto es lo que Dios hace posible en la vida de las verdaderas hijas de Dios. No es algo que sea un sueño, es una realidad que es posible. Y Pedro dice que deben de luchar por ellas. Y dice que además esto es de grande estima, no solamente de los hombres, sino de Dios también, versículo 4, ¿verdad? Al final. Esto es de grande estima delante de Dios, y le glorifica el que la mujer se esfuerce por vivir de esta manera, en una actitud tranquila, en un espíritu de tranquilidad interior y de ternura, de humildad y de quietud, que da grande gloria a Dios. Y dice versículo 5, porque así también, vamos a cambiar, se ataviaban por esta palabra, porque así también lucían hermosas en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así también dice que así también lucían hermosas en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y en concreto se refiere a una de esas santas mujeres que en otro tiempo vivieron. Obviamente cuando Pedro escribe ya ha pasado aproximadamente 2000 años que Sara vivió con Abraham, pero dice versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿cómo lucía hermosa Sara? ¿Cómo lucía hermosa Sara que le hacía, que dice Pedro, quiero que ustedes sigan el ejemplo de ella? Hay dos aspectos que al menos se pueden ver aquí, que es cierto de aquellas santas mujeres, que es cierto de Sara y que debe ser cierto de todas las mujeres que profesan ser hijas de Dios. Dice que estas mujeres esperaban en Dios. Esto es algo
Esta es una palabra muy importante en este versículo 5, porque quiere decir que estas mujeres tenían puesta su esperanza en Dios. Esas mujeres tenían su esperanza no en su esposo, no en su apariencia e inteligencia, como viene mencionando en los versículos anteriores. Su esperanza no estaba puesta en sus maridos ni en su apariencia externa, sino que estaba puesta su esperanza en Dios. Estas eran mujeres que estaban confiadas en Dios. Una mujer que está fortalecida en Dios, que su vida está esperanzada en Dios, que su cimiento es Dios, se puede mantener firme ante cualquier circunstancia. Puede mirar por decirlo así, puede mirar con tranquilidad el futuro, mirar hacia adelante, y no importa lo oscuro que se pueda ver de momento el matrimonio, la familia y las necesidades. Es una mujer que está con su confianza en Dios. Como cuando se describe a la mujer de Proverbios 31, una de las características que dice ahí en el versículo 25 es una mujer que se ríe de lo porvenir porque espera en Dios. Es una mujer que confía en el futuro porque espera en Dios. Así que esta expresión de se ríe de lo futuro es: no importa que venga, no importa que pase momentos difíciles en mi matrimonio, en mi familia, o que mi esposo deje de ser el hombre que debe de ser, o que de momento mi esposo pierda el liderazgo que debieras tomar. Dice: mi esperanza está en Dios. Aquellas santas mujeres como Sara esperaban en Dios. Su fortaleza estaba en el Dios soberano, estaba en el Dios de amor. Esa era su esperanza, esa era su confianza. Y fíjense que eso les llevó a algo. Les llevaba a que vivieran una vida sin temer ninguna amenaza. Versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Lo que está diciendo es: son mujeres como Sara, que a pesar de que el vivir una vida piadosa pudiera traerle ciertas consecuencias, ellas vivían haciendo lo correcto sin temor a lo que pudiera venir. Cuando se habla del aspecto de la sumisión, hay este peligro que las mujeres bien han resaltado. Pero ¿qué si mi esposo no reacciona de la manera correcta? ¿Qué si a pesar de que yo me conduzco de una forma serena, apacible, mi esposo lo toma como se quiere aprovechar, quiere sacar provecho y todavía se torna todo esto más fuerte o más? Y dice Pedro: si ustedes como mujeres ponen su esperanza en el Dios soberano y en el Dios de amor y actúan de la manera que deben actuar, pueden también estar sin temor, pueden vivir confiando que Dios tomará control de las cosas. Sin temer ninguna amenaza es esto de no dejar de obrar de una manera correcta por decir que no serán retribuidas de la misma forma o que las cosas no van a cambiar por ello. Pedro les dice que ellas debían de hacer lo correcto a pesar de lo que pudiera venir. Los resultados Dios se encargaría de llevarlos a cabo, hacer lo correcto siempre. Esta frase también de John Piper me gusta, dice: las hijas de Sara luchan contra la ansiedad que surge en sus corazones, le hacen guerra al temor y lo vencen poniendo su esperanza en las promesas de Dios.
Así que Pedro dice, mujeres, ustedes son llamadas a hacer lo correcto, a hacer el bien sin temer ninguna amenaza. De esta manera, es una forma en la que ellas darían grande testimonio en sus matrimonios, viviendo aún con hombres que no conocen a Dios. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente. Ahora, está llamando probablemente a los hombres que, como las mujeres de los versículos anteriores, tenían a esposas no creyentes. Pero también es aplicable a los esposos que tienen mujeres creyentes. Creo que este versículo tiene una aplicación en ambos sentidos. Y entonces Pedro les dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dice que ellos debían de vivir con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. No significa que la mujer sea menos que el hombre, insisto, está diciendo que la mujer tiene necesidades particulares en el aspecto físico, en el aspecto emocional, que tienen que ser cuidadas por su esposo, y una manera que los hombres darían buen testimonio a los no creyentes es que ellos vivieran de una manera diferente al mundo, donde los hombres trataban de una forma sin valor a las mujeres. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, todavía las mujeres tenían muy poco o nada de valor y eran tratadas de una forma muy, pues, con desdén. Y entonces Pedro, como lo hizo el Señor Jesucristo, resalta el valor de la mujer, porque si alguien resaltó el valor de la mujer fue el Señor Jesucristo. Y entonces los discípulos, siguiendo las enseñanzas de su maestro, Pedro está diciendo, maridos, ustedes anden con ellas, denles honor, trátenlas con sabiduría, trátenlas con amor, trátenlas, denles, satisfagan sus necesidades diferentes que tienen, físicas, emocionales, cuiden de ellas, pues tienen características diferentes a las suyas como varones. Trátenlas como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, esta bendición que es el matrimonio, a lo que se refiere aquí con la gracia de la vida, es esta, ustedes que han sido bendecidos con este privilegio de poder estar en matrimonio, trátenlas con gozo, con ese privilegio que tienen de tener a su lado una esposa con la que comparten la vida en lo que es el matrimonio. Algo tan precioso que, como en otros momentos vemos en otras cartas, de una forma más teológica, Pablo enseña que el matrimonio fue creado para que pudiera ejemplificar al mundo o dar a conocer al mundo el amor eterno, el amor de pacto, el amor incondicional que tiene Cristo por su iglesia. De esta manera el matrimonio debe de ser un ejemplo al mundo, un testimonio al mundo de un amor de pacto, un amor incondicional, que lucharán para mantenerse unidos por sobre todas las cosas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza como en la riqueza, y todas estas cosas que amenazan el matrimonio. Y dice Pedro, vivan con sus esposas en esta bendición tan grande del matrimonio, honrándolo de esta manera, luchando para que puedan vivir con ellas en este gozo privilegiado que tienen del matrimonio. Así que dice, finalmente termina diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que su trato
si no se conducen de esta manera y sus esposas no son creyentes, en el caso de las mujeres, de los hombres que sus esposas no fueran creyentes, ¿de qué serviría que ellos oraran a Dios por la salvación de sus mujeres o de sus esposas si ellos con sus actitudes o con su vida no ejemplifican el evangelio? Claro que su oración se vería estorbada con sus acciones, y es lo que está diciendo Pedro, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quieren que sus esposas conozcan del Señor, que sus vidas sean congruentes para que ellas puedan conocer al Señor y sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, por eso aquí vemos en estos versículos del 1 al 7 la sumisión por parte de la mujer al varón, a la autoridad del varón, y podríamos llamarle así la sumisión del hombre al deber de amar a su esposa como a coheredera de la gracia de la vida. Es algo precioso que debían los creyentes resaltar a través de sus matrimonios. Los creyentes, como los hombres como las mujeres creyentes, debían de vivir de una manera diferente como pueblo de Dios, dando a conocer al mundo el valor tan grande que tiene el matrimonio y que los hombres y mujeres de aquel tiempo menospreciaban. Porque ciertamente, hermanos, el matrimonio es de grande valor, pero es un precioso regalo que solo podremos disfrutar de este lado del cielo. Y nos fue dado para poder disfrutarlo en gran manera y poder ser ejemplo de la unión perfecta con Cristo y su iglesia. Un privilegio, insisto, que solo de este lado del cielo tendremos, porque en el cielo, como el Señor Jesucristo enseñó, ya no habrá más que se den en casamiento. La figura del casamiento, la figura del matrimonio terminará, porque la realidad de nuestra unión con Cristo será evidente. El matrimonio ahora es un símbolo de nuestra unidad con Cristo. Cuando estemos con el Señor ya no necesitaremos el símbolo del matrimonio, porque nuestra unidad con el Señor será una realidad perfecta, eterna. Así que gloria a Dios por ello. Bueno, hermanos, espero que haya sido de provecho este tiempo. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para terminar. Señor, alabamos tu nombre. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos muestras. Señor, gracias por recordarnos lo importante de vivir vidas que te glorifiquen en todas las áreas, en todas las circunstancias, como ahora nos los has recordado específicamente a los que tenemos este privilegio, o hemos tenido este privilegio de vivir como matrimonio. Señor, rogamos que te glorifiques en cada matrimonio, en cada familia, que restaures el orden del matrimonio, de cada matrimonio y de cada familia, Señor. Que tu palabra restaure ese orden de sumisión, de amor, para que a través de matrimonios y familias que viven en sumisión y en amor, tu nombre sea engrandecido, Señor. Tu nombre sea glorificado, tu palabra honrada. Sí, Señor, ayúdanos a disfrutar plenamente, Señor, lo que nos concedes, como a muchos, el del matrimonio, para que, Señor, pues podamos, Señor, darte honor, darte gloria y honra, y, Señor, vivir cada aspecto de nuestra vida así, vivir una vida de sumisión a las autoridades que nos has puesto, en nuestras condiciones en las que debemos de sujetarnos a las autoridades civiles, a sujetarnos a nuestros jefes. Señor, ayúdanos a dar buen testimonio, Padre, en todas estas áreas. Gracias, nos ponemos en tus manos, bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias, buenas noches. Entonces, pasado mañana a las 8 tendremos a nuestro hermano Carlos Astorga compartiendo los versículos 8 en adelante. Buenas noches.